Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de esta honorable legislatura. Saludo a los integrantes de la mesa directiva. Muy buenas tardes. A mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, a las personas que nos siguen por las diferentes plataformas, al público en general y muy especialmente a las familias mexiquenses. De conformidad con las facultades que nos confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta honorable legislatura a nombre del diputado Enrique Vargas del Villar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del diputado Luis Narciso Fierro Sima y de mi nombre propio, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México para la generación de políticas públicas, donde el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán celebrar convenios de colaboración con organizaciones u organismos no gubernamentales a fin de propiciar la generación de programas sociales con enfoque a la reunificación familiar de las personas migrantes fuera de su lugar de origen, con sus familias radicadas en el Estado, con sustento en la siguiente exposición de motivos. La política migratoria de nuestro país contempla el respeto irrestricto de los derechos de las personas migrantes bajo cualquier condición, la plena observancia de las garantías individuales para nacionales como para extranjeros, la unidad familiar e interés superior de la niñez, asimismo la unidad familiar como elemento sustantivo para la conformación de un sano tejido social de las comunidades de extranjeros en el país. Bajo este contexto, considero importante valorar fundamentalmente los conceptos de unidad familiar que para tal efecto se propone la presente iniciativa de ley. De acuerdo con el INEGI, el Estado de México se encuentra entre los estados con mayor intensidad migratoria a Estados Unidos de Norteamérica. Se estima que más de 1.200.000 mexiquenses están viviendo en ese país. La tradición migratoria de personas mexiquenses a Estados Unidos de Norteamérica ha sido numerosa desde hace tiempo. Por tal motivo, existe la justificación necesaria para propiciar programas que beneficien a las familias de las personas migrantes. La difícil y cruda decisión de salir de su lugar de origen constituye para una persona dejar atrás su país, su cultura, su lengua, sus raíces, su familia, con el objetivo de emprender la búsqueda de mejores condiciones de vida principalmente. Muchos mexiquenses se encuentran en este supuesto y por muchos años no les queda más que adaptarse a su nueva forma de vida fuera de México. Sin lugar a dudas, la falta de participación por parte del gobierno, que en su momento no tuvo el paisano que salió en su lugar de origen, hoy nos obliga a pensar en la generación de acciones para mitigar la difícil decisión de emigrar. En nuestros tiempos han sido diferentes los programas de reunificación familiar emitidos por los distintos gobiernos estatales con migración en Estados Unidos de Norteamérica, que tienen como objetivo reunir a las personas migrantes radicadas fuera de México con sus familiares en sus comunidades de origen. Tal es el caso del exitoso programa de reunificación familiar de personas migrantes en el estado de Morelos, Corazón de Plata, Zacatecas, Corazón de Plata, y Guanajuato, Mineros de Plata, operados directamente por las autoridades municipales y el gobierno de sus respectivos estados. El enfoque humanitario es el más importante y el fin que persigue la presente iniciativa, ya que existen migrantes mexiquenses con distintos grados familiares, hermanos, abuelos, hijos, esposos y padres, los cuales tienen muchos años de no poder verse, incluso desde que partieron. Nunca más volvieron a reencontrarse y es sumamente difícil y triste pensar
que sobre todo los padres de los mexiquenses migrantes en edad avanzada, enfermos y en muchos casos en riesgo de morir, sin antes volver a reunirse con sus seres queridos fuera de su lugar de origen. Propicia la posibilidad de volverse a encontrar, ya que sería muy grato para ellos y les provocaría mucha alegría reunirse con sus familiares y que lamentablemente pudiera ser que fuese la última vez que se encuentren. Si bien existe el programa de apoyo para la reunificación familiar de adultos mayores del Estado de México y mexiquenses en Estados Unidos de América, con el objetivo de promover la reunificación familiar de mexiquenses radicados en Estados Unidos de América, que por sus condiciones migratorias no han visto a sus familiares mayores de 60 años en una década o más. Afortunadamente podemos proponer que las autoridades municipales y el Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan coordinarse para llevar a cabo programas de reunificación familiar, además de celebrar convenios de colaboración con organizaciones u organismos no gubernamentales, a fin de propiciar la generación de programas sociales con enfoque a la reunificación familiar de las personas migrantes fuera de su lugar de origen, con sus familias radicadas en el Estado y que podrán ser contemplados desde la legislación en la materia, a fin de contribuir a sobrellevar el impacto que genera en las familias migrantes en el doloroso proceso de la separación de sus seres queridos. Con esto se pretende que las autoridades sean facilitadores y acompañantes en el proceso de reunificación de las personas migrantes y sus familias. Por lo anterior, las organizaciones no gubernamentales adquieren un papel como actores relevantes en la política y la gestión migratoria. Este tipo de organizaciones no gubernamentales tiene un modo particular de accionar, al combinar funciones de asistencia y defensa de los migrantes con labores de difusión, debate y monitoreo del tema migratorio, a partir de lo cual han logrado colocar sus propuestas de atención a los derechos humanos en la discusión pública, por lo que se han convertido en actores con capacidad simultánea para presionar al gobierno y asistirlo en la política y gestión migratoria. Si bien por definición las ONG se ubican en el contexto de lo social, su reconocida vocación de influencia en las políticas públicas permite examinarlas como actores no estatales que participan en el espacio público y cuyas acciones adquieren significados políticos. Desde esos espacios asociativos se amplían los repertorios de participación y se generan nuevos ámbitos desde los cuales se plantean demandas, formulan proyectos de cambio y hacen valer los intereses de grupos subalternos. Las organizaciones no gubernamentales de migración surgen como reacción a la inactividad del gobierno frente a los problemas que enfrentan las personas migrantes a su paso por México, en un momento marcado por la diversificación de la sociedad civil y la multiplicación de organizaciones de defensa de los derechos humanos y prodemocracia. A través de este accionar, las ONG de migración han alcanzado progresivamente logros significativos, más allá de su valiosa labor en la ayuda y la asistencia humanitaria a los migrantes. Han conseguido posicionar sus propuestas en el debate nacional y en la nueva legislación migratoria mexicana, al elevar la presión para la inclusión del enfoque de derechos humanos y la consideración de otros planteamientos de la sociedad civil. Su articulación en redes temáticas amplias, al igual que su vinculación a otras organizaciones de la sociedad civil doméstica y global, han conseguido extender sus capacidades de atención, protección, incidencia en política pública y presión sobre el Estado. En virtud de lo anterior, manifiesto que es necesario considerar brindar la garantía del derecho a la unión familiar de las personas que por distintas situaciones se encuentran separados por una cuestión migratoria en otro país, ya que siguiendo el ejemplo del principio de reunificación familiar establecido en la Ley de Migración para las Personas Extranjeras en México, sería incongruente no considerar propiciar la generación de programas de impacto social con enfoque en la unidad familiar a los mexiquenses migrantes y a sus familias en nuestra entidad.
Esta modificación a la ley concede la posibilidad a las familias de migrantes en el Estado de México a reencontrarse con sus seres queridos en el extranjero, generando las mejores condiciones para ello y, ante todo, contribuir a fortalecer la unidad familiar y quizá la única oportunidad de volver a encontrarse. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable soberanía popular para su análisis, discusión, la presente iniciativa de decreto para que, de estimar lo correcto, se apruebe en sus términos. Artículo único. Se reforma la fracción tercera del artículo 9 de la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México para quedar como sigue. Fracción tercera. Impulsar, en colaboración con las dependencias del Gobierno del Estado de México, políticas de promoción y programas de protección al migrante, además de la coordinación del Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias para celebrar convenios de colaboración con las organizaciones u organismos no gubernamentales a fin de propiciar la generación de programas sociales con enfoque a la reunificación familiar de las personas migrantes fuera de su lugar de origen con sus familias radicadas en el Estado. Transitorios. Primero, publíquese en el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, el Ejecutivo del Estado proveerá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Cuarto, se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido en el presente decreto. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 29 días del mes de marzo del año 2022. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada María de los Ángeles.